trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbows. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto que estemos juntos y hoy para disfrutar. Y disfrutar de la música nuestra, de un gran maestro, de la mano de un gran maestro, de Ariel Ramírez. Tenemos y conocemos tantos temas como Alfonsina y el mar, La Misa Criolla, Navidad Nuestra. Bueno, hoy nos vamos a deleitar escuchando nuevamente esos temas que seguramente los conocemos y me va a acompañar mi querido amigo y el notable profesor, el señor Leonardo Chano. Así que hoy va a ser un programa distendido, placentero y que realmente nos va a regocijar. Así que no se lo pierdan porque de la mano de Ariel Ramírez vamos a disfrutar muchísimo de estos temas tan nuestros. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Leo, qué gusto tenerte otra vez acá. Muchísimas gracias, el gusto es mío estar aquí junto a vos otra vez. Gracias, realmente para hacer un programa hermoso, porque hermosísimo. Los temas de Ariel Ramírez, ahora vas a dar un breve pantallazo de su vida, pero fue un hombre conocido internacionalmente y a un nivel europeo, digamos así. Sí, así es. Contanos un poquito de la vida de Ariel Digamos Ramírez. primero que fue un gran santafesino, que nació en 1921 y murió no hace mucho, en el 2010, en Buenos Aires. Fue un gran músico, un gran pianista y compositor de música argentina. Un hombre con formación académica, pero que se va a enrolar en un movimiento nativista, de criollo, que se da en la Argentina entre los años 50 y 60. Si te digo algunos nombres los vas a reconocer enseguida. Los Quillaguasi, los Chalchaleros, los Fronterizos, Mercedes Sosa, Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Samba Kipildor. Todos estos grandes maestros de la música formaron parte de ese gran movimiento nativista frente al avance de la música extranjera, ¿no? De los años 50 y 60, y que han hecho obras maravillosas. Y que han unido lo popular con lo académico, pero nunca perdiendo de vista el objetivo de hacer música popular, ¿no? De hacer música para el pueblo, pero de una gran calidad académica. Aparte de que pudieron implementar dentro de esa música instrumentos autóctonos, es así, claro, como no solo el charango, claro, la quena, el pincuyo, claro, la guitarra criolla, por supuesto, claro, mezclada con otros instrumentos europeos, incluso del barroco, porque en la misa criolla va a incorporar un clave. Además de un piano. Lograr ensamblar. Esto nos da la pauta de que Ariel Ramírez tenía formación académica al servicio de la composición de música popular, ¿no? Pues ahí cuando empecé a leer sobre los temas de él, pero los he escuchado, claro, sin saber que eran de él, claro, porque uno los escucha y tal vez en ese momento no está viendo, a ver, o no escuchó, porque a veces dice en la radio, es del maestro, bueno, claro, pero a lo mejor no escuchaste de quién era. Y inclusive hasta en las misas, después cuando veamos Navidad Nuestra, sí, yo te estaba comentando, sí, que yo lo conocía por A la huella, porque en todas las Navidades, claro, en la iglesia, siempre está presente ese tema. Y a mí me encanta. Y después vengo a recabar que es Navidad Nuestra de Ariel Ramírez. Luna, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de
que él inclusive llegó a Europa, estuvo viviendo en Europa al principio, y después, cuando hablemos de Navidad Nuestra, vamos a tener un dato que fue muy importante. Él residió en un convento en Alemania, ¿no es cierto? En Würzburg, sí. Sí. Y allí conoció a dos monjas. A dos monjas. Que habían... Las hermanas Bruckner. Claro, que habían ayudado a los prisioneros de guerra de un campo de concentración que estaba frente al convento donde él estaba alojado. A riesgo de su propia vida. Ay, ¿no? me imagino, no sé cómo harían esas pobres mujeres para, digamos, meterse y Claro. hacer semejante cosa, porque el campo para de darle alimento a esa pobre gente que estaba el campo de prisionera, concentración, ¿no? yo he estado en Auschwitz y he estado en Dachau, Mm. no sé si se pronunciará así o no, y te digo que el acceso es prácticamente imposible. Sí, sí, no sé sí. cómo harían ellas, pero realmente es Esto lo muy conmocionó difícil. mucho a Ariel Ramírez y tomó la idea de escribir música en honor a ellas, dedicada Claro. a ellas, que tuviera algo que ver con lo religioso, pero asimismo con lo telúrico argentino, ¿no? Claro. No hacer música Eso, europea. un homenaje. Y ahí está el germen de la misa criolla. Claro. Ahora hablemos un poquito de La Tristecita. ¿Por qué le pones el nombre de La Tristecita? Hay una anécdota. A ver. La Tristecita es una samba. Sí. Es el estilo de música argentina más tradicional, ¿no? La samba. Él la compone en el año 1945, porque él empieza a escribir en el 38 y a empezar a presentarse por todo el país como pianista. Él solo tocaba el piano y componía estas obras. La Tristecita se llama así porque, estando él alojado en Simoca, en Tucumán, en la casa de una familia, porque él se alojaba en las universidades, en los conventos, en las casas de familia. Debido a que no tendría mucho No tenía recursos, dinero y claro, no tenía dónde recursos, alojarse. claro. Y tenía que empezar a hacer su carrera. Seguro. Y un día estaba paseando por los cañaverales de la casa de los Lamote, de los Mote, que esta familia, y llaman a tomar el té. Fíjate vos la anécdota, ¿no? Y mientras la gente se iba acercando y hasta que se armaba la rueda, él encontró en una habitación un piano y se puso a tocar esta música de La Tristecita, que no se llamaba Tristecita. Claro. Era una samba que él había compuesto. Sí. La dueña de casa se acerca y le dice: ¿qué samba tan tristecita? Ay, ahí viene, le dio el título. ¿Cómo se llama? La Tristecita. Y le dice sencillamente: La Tristecita. Claro. Y le quedó La Tristecita. Claro, como eso, qué triste la samba esa. Claro. Y luego la primera esposa de Ariel le va a poner letra. Ah, estuvo casado. Estuvo casado 2 veces Ah. y tiene un hijo también músico y pianista, que es Facundo Ramírez, conocido aquí en Europa, y le puso letra, pero primero la tocó, todo lo que él componía era solo para piano, todas sus primeras obras eran solo para piano. Y realmente es una obra bellísima, bellísima. Bueno, si el señor director la tiene cargada, me gustaría mucho escucharla. Escuchamos La Tristecita. Sangre en el ceibar que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral.
amor. Ya siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Ay, tristecita, tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Me estabas diciendo que el hijo de Ariel Ramírez se llama Facundo Ramírez y también se dedica a lo mismo. También se dedica a la música y a la actuación. Es un gran pianista, tiene una muy buena formación académica como pianista y también como compositor, y sigue el lineamiento de su padre de hacer música argentina. Tiene mucha actividad en el exterior, quizás aquí no tenga tanta actividad y por eso se lo nombra poco, aunque tuvo una época, todavía en vida de Ariel, donde tocaba mucho con el padre y hacía mucha música argentina. Ahora quizás no se lo nombre tanto, pero de cualquier manera está en actividad y tiene obras para piano, también siguiendo el estilo del padre de la música criolla, ¿no? De la música nativa. Y el papá de Ariel Ramírez, don Zenón Ramírez, también era músico. Sí, y además había alguna relación con Alfonsina Storni. Sí, sí, sé que ella fue alumna Ella fue alumna de él. de Zenón, por eso él la conoció a... Por eso él la conoció a Alfonsina. Alfonsina Storni, Así claro. es. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de esa maravilla que realmente, yo me acuerdo de que era chica y que un primo mío compró el disco, el long play, ¿no? Que está con la cruz, Sí. la misa criolla, y cuando la escuché, mirá que yo era bien chica, pero me encantó. Fue hermoso, es del año 64. 64. Sí, bueno, la cuestión es que en el momento fue como un boom. Sí, fue una obra maravillosa, sobre todo porque unía la liturgia católica, la misa, o sea, el centro de la liturgia católica, con los ritmos y las formas musicales argentinas, y en lengua vernácula además. Claro, claro. Esto era fue muy importante. Sí, porque todavía en aquella época, en los años 60 y pico, la misa se daba en latín. Sí, estaba el antecedente del Concilio Vaticano II. Que ya estaba Y ya diciendo, claro, con hay el que Papa abrir Juan, a la fe. claro, con el Papa Juan XXIII, que sí, que es el convoca. Que es justo del año 63. Convoca al Concilio Claro, Vaticano II. 62-63. Sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de esa maravilla que fue y que sigue siendo la misa criolla. Ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No matarás. Bueno, el trabajo que realizó, si bien él, o sea, la idea de Ariel comienza por los años 50, no fue enseguida que esa idea comienza a germinar en su mente cuando él conoce la historia de estas dos monjas, que todavía, te digo la verdad, no sé cómo hicieron, porque so pena de muerte. Así Si te es. llegaban a pescar, Sí, sí. te mataban ahí nomás, ¿no? Ellas iban a formar parte del campo de concentración. Sí, totalmente. Y te digo que hubo muchos católicos que estuvieron en el Sí, campo sí, de sí, concentración. obvio. Sin ir más lejos, el Y sacerdote sacerdotes. Maximiliano Kolbe. Claro. Porque la idea era todo aquel que se resistía. Y te digo más, no solamente los judíos, sino también los alemanes
que se resistieron a lo que hacía Hitler. Sí, sí, sí. Porque hubo alemanes, ciudadanos alemanes, sin ser judíos, que se levantaron contra Hitler Sí. y también fueron a parar al campo Sí, de sí, sí, concentración. O sea que no Y es los solo... gitanos y los homosexuales. Y después venían todos los demás. Pero quiero decir que dentro de los mismos alemanes, Sí, sí, sí. no hubo gente que estuvo totalmente en contra. Sí, claro. Y bueno, y dio la vida. Bueno, y estas hermanas, estas monjas, como vos dijiste, le narran eso que ellas hacían, y él quiere homenajearlas. Entonces comienza a pergeñar esa idea, pero recién la va a concretar 10 años después, y van a ser 3 sacerdotes los que ayuden a Sí, entre Ariel ellos, Ramírez. Monseñor Catena, que es el presidente de la Comisión Episcopal Sudamericana, que era amigo de Ariel. Ariel era un hombre de fe católica, Sí, muy abierto, pero muy de fe católica, y de tener muchas amistades en el clero. Y Monseñor el Padre Catena le aconseja porque que ahora se puede usar el texto en lengua vernácula, claro. No hacer una obra que además tenga música vernácula. Y que él podía ayudarlo en la construcción del texto. Claro. Y el presbítero Segade, el padre Segade, Jesús Gabriel Segade, fue muy importante porque era músico, era director de coro, va a ser quien va a adaptar la parte de coral de la misa. Y realmente ha salido una obra maravillosa, porque poder unir el texto del centro de la liturgia católica con los ritmos y las formas musicales argentinas y latinoamericanas en general, y en un texto en castellano, realmente era una obra monumental. Claro, una obra monumental. Claro. Impresionante. Esto también nos da y además instrumentarla, no solamente escribirla para voces. Esto da la idea de que Ariel Ramírez hacía música popular, pero tenía una formación. Y seguramente. Una formación musical importante. Ahora, la misa criolla está dividida en 6 partes, si no estoy equivocada. 5 partes. 5 partes, ¿no? ¿Cuáles Que son? siguen los números del ordinario de la misa. Él toma el Kyrie, el Gloria, Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Él toma esos 5 números. 5 momentos, 5 digamos, momentos claro. del ordinario de la misa. En la misa tenemos que corresponden el orden del ordinario y del propio. Eso nos enseñan en música siempre. Claro. O sea, los números fijos de la misa común, de la misa diaria, y los del propio son aquellos que se incorporan cuando la misa está dedicada a algo especial, como un requiem, por ejemplo, que es una misa de difuntos, se agregan otros misa números. De difuntos, claro, sí. O otro tipo de misa, ¿no? Ya más específica. Sí. Él toma estos 5 números y los va a musicalizar con ritmos folclóricos. Algunos con ritmos sureños o sureros, o sea, desde La Pampa o de la provincia de Buenos Aires. Otros como el Gloria, que usa el carnavalito y el yarabí, que es música del altiplano, música de las provincias del noroeste argentino. Va a utilizar también música del litoral argentino. O sea, va a mostrar todo un abanico de posibilidades con el texto traducido al castellano, ¿no? Y adaptándolo a las necesidades musicales. Inclusive me da la sensación de que él quiere como ensamblar todas las provincias, que se sientan representadas dentro de esta misa criolla. Es una forma de aunar, de reunir. El folclore argentino es muy rico y no responde a un solo origen étnico. Nosotros en todo el país tenemos distintos tipos de pueblos originarios, mezclados con los inmigrantes, y esto va a ser una constante en toda la obra de Ariel Ramírez. Lo mismo va a ser en La Vida Nuestra, lo mismo va a ser en Mujeres Argentinas. O sea, un mapa musical. Claro, comprendo. Ahora, los instrumentos que van apareciendo, hay uno que es el charango, que es esa guitarrita hecha de caparazón de mulita. Mirá vos. La mulita es un típico animal de toda esa zona. Del noroeste argentino. Del noroeste, ¿no? sí. La quena, el sicus, que es como lo que conocemos como flauta de Pan, del dios Pan. Mirá vos. La quena, que es también del noroeste argentino. Le va a incluir percusión, caja, que también es del noroeste, bombo, guitarra, piano y hasta un clave, lo cual le da una sonoridad barroca.
Claro. bastante ligada a lo que es la liturgia católica, ¿no? El barroco ha sido como ese que momento. es típico de las misas también. Claro. Ahí está. No está el latín, pero está Está la referencia instrumental, ¿no? Claro. Y las voces, el coro está Y formado después por... el coro es un coro femenino. Actualmente se canta con coro mixto. Ajá. Pero originariamente fue las cantantes de la cantoría de la Basílica del Socorro, dirigidas por el padre Segade. Claro. Y además un conjunto vocal que fueron los Fronterizos. Claro, qué bueno. El gran conjunto, uno de los grandes conjuntos musicales de criollos del momento, ¿no? Bueno, si podemos deleitarnos con esa gloria. Esa gloria de la música criolla. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. ¡De nosotros!
las alturas, en la tierra pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Porque tú Solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo. porque tú Solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo. tú solo altísimo Jesucristo, Solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Bueno, es maravillosa esta música, la verdad que es Obviamente. preciosa. Y en el próximo bloque vamos a hablar de esta Navidad nuestra, que está del lado B. Claro. Y ese Pero es el que es- motivo de su creación. Pero es preciosa también, es preciosa. muy Así bella, que bueno, sí. ya venimos, ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. ¿Sabes que me llamó mucho la atención? Cuando me enteré de que Félix Luna, el historiador, prestigioso historiador, colaboraba tanto con Ariel Ramírez. con Ariel Ramírez. Sí, ha colaborado muchísimo, porque además fue un poeta, no se lo conoce mucho como poeta, pero fue un poeta Sé que me importante. llamó mucho la atención porque él ha escrito las canciones de las cuales después vamos a hablar. Esta Navidad nuestra, que cuando vamos a misa, es un clásico de todas las Navidades. Yo no la identificaba como obra de Ariel Ramírez, sino que yo le decía la huella, porque es preciosa y la tocan siempre el día de Navidad, Sí. siempre. O Nochebuena o Navidad la tocan siempre. Y es realmente pero hermosísima, ¿no? Y la compuso con también la colaboración de Félix Luna, ¿o estoy equivocada? No, la Navidad Nuestra, todos los textos son de Félix Luna. A todos son. Todos los textos de los 6 villancicos, de las 6 canciones, son de Félix Luna. Ah, son de él. Son de Félix Luna. O sea que era un gran compositor Félix Luna también. En cuanto a los textos, sí, era un gran poeta. verdad La que música siempre se es lo de Ariel. desconocen esa Se le faceta. porque él tuvo mucha carrera como historiador. Sí, como historiador. Editó revistas, Sí, toda esa sí, sí, historia. toda esa historia la hemos leído, claro. sí. Pero además despuntaba el vicio de la poesía. La Y verdad que entonces, con esa Ariel faceta. Ramírez, evidentemente, hacían una dupla muy buena. maravillosa. Y ya veo que sí. Y escribió Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas, Los Sí. Caudillos, Mirá varias obras que comprenden varios ciclos de canciones. Tenía una con beta poesía. literaria. Fusina y el mar, el texto es Pero de la Félix verdad que, Luna. sé que fue una sorpresa tan agradable para mí, porque yo lo consideraba un historiador Claro. con su rigurosidad Un hombre de una gran histórica. cultura, además, Sí, ¿no? yo he leído Soy Roca, de Félix Claro. Luna, el peronismo del 45. Bueno, uno lo ve en esa faceta de historiador Seguro. tan riguroso y que después también tenga hasta otra parte literaria tan rica, ¿no? Sí, sí. Es sorprendente. Es sorprendente. No se da generalmente, la verdad. No, se da. digamos que es la segunda tarea, la segunda vocación, ¿no? Sí, bueno, si el señor director la tiene cargada Navidad Nuestra, la verdad que es preciosa. La escuchamos. A la huella, por las pampas heladas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni sombra, sigan andando. Florecita del campo, si ninguno te aloja. Donde naces, florcita, que estás creciendo. Palomita asustada, brillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido, nadie sabía.
espera. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, mi niño está viniendo. Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Hay una colección que se intituló Mujeres Argentinas, que fue justamente dedicada a distintas mujeres que han sobresalido por diferentes cuestiones, y una de ellas es Juana Azurduy. Así es. ¿No? Que la voz de Mercedes, que es una voz incomparable, digamos que la plasmó y la hizo famosísima, porque cuando uno empieza a cantar Juana Azurduy, ya se acuerda de Mercedes Lo Sosa. identifica con Mercedes. Con claro. Mercedes Sosa. Y vos sabés que la vida de Juana Azurduy fue una mujer realmente de una valentía, que estuvo casada con un tal Padilla, que llegó a tener 5 hijos y hasta luchó embarazada. Estando embarazada luchaba cuerpo a cuerpo contra los realistas. Y lamentablemente tenía que arrastrar a esas criaturitas con ellos, porque el matrimonio se dedicaba a luchar contra los realistas, inclusive estuvo a las órdenes de Manuel Belgrano el matrimonio, y arrastró a esas criaturas, que eran 2 varones y 2 nenas, y lamentablemente frente a las condiciones tan adversas de no tener dónde descansar las criaturas, contrajeron paludismo, malaria, las enfermedades de la época, y ella enterró a los 4 primeros hijos. Y así todo, siguió luchando y queda nuevamente embarazada de la 5ª hija, mientras que el marido también estaba en otro frente luchando, y lo apresan los realistas y lo decapitan de un sablazo, ¿no? Y era costumbre en aquella época colgar la cabeza en las picas, Sí. para que sirviera de ejemplo a los demás. Y ella, con una valentía impresionante, saca la cabeza del marido, entierra, reclama el cuerpo, lo entierra y sigue luchando. Mira, yo realmente no podía creer la bravura de esta mujer. Así todo, porque escúchame, ver semejante espectáculo y haber enterrado 4 hijos, ella los enterró los 4 chicos, y siguió luchando, y después, le quedó nada más, después ya se puso a las órdenes de Güemes, una vez fallecido el marido, porque tenía que ponerse a las órdenes de alguien que de cierta manera la protegiera, militarmente hablando, hasta que lo matan, porque a Güemes también lo matan. Sí. Muy joven muere Güemes. Y cuando ya al Güemes también lo matan, ella ya se siente que ya no tiene protección. Muerto el marido y muerto Güemes, decide que ya no puede seguir. Y se va a vivir con la hija. Ella había sido de una familia de muchos recursos. El padre era de muy buena posición económica y había tenido muchas fincas y propiedades. Resulta que ella tuvo una hermana más chica que parece que por una de esas artimañas le sacó todo a ella. Así que cuando ella vuelve, después de haber estado luchando años y años por el bien de la patria, por la independencia, se encuentra que no tiene tampoco propiedades. Una sola le queda, después todas las demás habían desaparecido, habían sido confiscadas. Y realmente pasa hambre. Que hizo que llegó a tener el grado de teniente coronela. Imagínate lo que era eso, ¿no? Teniente coronel. Sin embargo, a duras penas logra una pensión exigua que apenas le alcanza para mantenerse ella y la hija. Después la hija se casa
y se va a vivir con el marido lejos de donde ella estaba y queda completamente sola. Y así todo, ella va a cobijar en su rancho, porque era un rancho nada más, a un pariente lejano, un chico que era como una especie de primo, no sé en qué grado, segundo, tercero, no sé, lejano, que era minusválido. Y ella, para no quedarse sola, aparte este chico no tenía quien lo ayudara, ella le da albergue en su rancho. Imagínate cómo sería ese rancho, ¿no? Porque viste que en el norte es muy común el tema de la vinchuca, Sí. que en los ranchos de paja se aloja en el techo y eso trae el mal de Chagas, ¿no? La famosa enfermedad del Chagas, muy común en el norte argentino, ¿eh? Mucha gente la tiene, no sabe ni que la tiene, y después tiene que hacerse análisis y ahí sale que es chagásico, ¿no? Por la picadura de la vinchuca. Así que mira, sabes que la vida de Juana Zurduy es realmente novelesca. Por eso, escuchando también la música de la cueca que compone Ariel Ramírez con los textos de Félix Luna para simbolizar y representar a esta gran mujer, representa la fuerza y la valentía de esta mujer. Es una música muy potente, muy rítmica, Claro. muy pegadiza, Que pero da en el la idea sentido de claro. que pega fuerte, ¿no? Claro. En el sentimiento Trata de la representar gente. el temple de esta mujer. que Claro, ha sido cada una de estas impresionante. mujeres, que ya son argentinas, menos Juana Zurduy, que pertenece al Alto Perú, pero que tuvo algo que ver con la emancipación americana, están representadas musicalmente, porque de eso se trata, llevar a la música lo que han hecho estas mujeres tan importantes americanas en general, ¿no? Como Alfonsina, como Mariquita Sánchez de Thompson, que también otras, aparece, pero sobre todo como las inmigrantes del Chaco, Sí. gringa y chaqueña, las mujeres que Rosarito Vera Peñalosa, la primera maestra argentina, Rosario Vera Peñalosa. y le han quedado evidentemente muchas mujeres afuera. Pero hay ¿no? muchas, por supuesto, y las mujeres, las patricias mendocinas, las Claro. patricias que fueron las que bordaron la bandera de la patria, las que dieron sus joyas para que San Martín pudiera hacer la campaña, ¿no? Y tantas otras anónimas que ni las conocemos y que no han trascendido. Seguramente. Pero yo quiero destacar el medio adverso en el cual se movía esta mujer. obvio. ¿Vos sabés que cuando le llegó el momento de parir a la última hija, hizo lo que hacían las indias? Se fue, ella estaba luchando contra el cuerpo y con el sable contra el español y sintió las contracciones o sea que ya hasta último momento, y se escapó al río para poder parir, porque las indias parían en las corrientes de agua. Eso es mucho más fácil, viste que después se puso muy de moda el Sí. parto acuático, digamos sí. ahí. Eso viene de las indias parían en las corrientes de agua. Y bueno, cuando ella siente que va a parir, se escapa y ayudarla por las indias, logra tener a su última hija. Vos mirá qué mujeres, qué mujeres, realmente no parecen mujeres del temple que tenían. Bueno, y esa Juana Zurduy es preciosa, porque ¿quién no se acuerda de la canción? Y después vamos a hablar de Alfonsina, Alfonsina y el mar. Una gran mujer que también sufrió mucho en su vida. Una gran mujer. Yo la considero a Alfonsina como la más grande poetisa latinoamericana. Para mí, entre Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu, que son coetáneas de la misma camada, para mí Alfonsina, la poesía de Alfonsina, para mí es incomparable. Así que bueno, en el próximo bloque hablamos de la gran Alfonsina Storni, interpretada por otra grande que fue Mercedes Sosa. Ya veremos. Sergio Fré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones, 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Vos dijiste algo muy cierto. Alfonsina fue una mujer que sufrió desde que nació, porque ella nació en un ambiente pobre, no tampoco tenía grandes recursos. Nació en uno de los, digamos, Suiza se divide en diferentes, no tengo la palabra exacta, pero cantones. Y ella nació en el cantón suizo, porque también está el francés, está el italiano. Ella nace en el cantón suizo y se viene con sus padres a San Juan, va al principio. Y ella tiene que trabajar desde muy chica porque no tenían recursos. Creo que el padre muere cuando ella es chica. Y Alfonsina tuvo ese hijo muy joven, 18 años, que por supuesto más fue madre soltera, nunca quiso decir quién había sido el padre de ese hijo. Ella estuvo trabajando, creo que como preceptora de una escuela después, y creen que fue un hombre que era casado y bastante mayor, que ella ya apenas tenía 17, 18 años, que fue el padre, pero ella nunca reveló la identidad de su padre. Bueno, supongo que el hijo, me imagino que sí, pero sí. Bueno, públicamente no. Y Alfonsina, bueno, más o menos todos conocemos la obra, que es hermosa, pero estando ella bañándose en Mar del Plata, que ella le adoraba el mar, de pronto una ola le golpea el pecho y ahí ella siente un dolor muy agudo, y cuando sale se da cuenta de que tiene un bulto, que en aquella época, estamos hablando de los años 30 claro. y 8, sí, muy bien, el 36. ¿Quién hablaba de eso? Nadie. Nadie hablaba, nadie conocía nada, no había información, no había difusión. Y ella, bueno, al principio no le dio mucha importancia, pero después, a medida que el dolor fue cada vez más agudo, ella fue muy amiga de Benito Quinquela Martín. Y él le dijo que fuera a ver un especialista porque lo que tenía no era bueno. Y era una mujer de un carácter, digamos así, muy, ¿cómo podemos decir? Una mujer que tenía tendencia a la depresión, a la paranoia, o sea, y esto, cuando ella sabe realmente el origen de su enfermedad, agudiza los síntomas. Ella entra en un cuadro depresivo muy grande, y si bien ella se logra operar, imagínate los años 30 y pico, los métodos, ¿no? No soporta lo que hoy sería la quimio, no soporta los dolores, no soporta el tratamiento. Así que bueno, a la edad de 44 años va a escribir ese último poema tan hermoso, Voy a dormir, que se lo manda al diario La Nación y habla de dormir. Y bueno, el 25 de octubre de ese 1938 ella decide suicidarse porque no soporta más los dolores. Y aparte ya el tumor que tenía, que era maligno obviamente, le había empezado a atacar todo el brazo y ya no podía escribir. Así que ella toma la decisión, va a Mar del Plata, y hay dos versiones. Una que es la romántica, dice que ella comenzó a caminar hasta que se perdió en el mar, y otros en realidad no, dicen que realmente ella se tiró de la escollera, o sea, abrevió el trámite. Claro. Y la encontraron unos pescadores al otro día y estaba muy desmejorada. Ella apenas tenía 44 años y parecía una mujer de 50 y pico porque estaba toda canosa, muy delgada, y no la reconocieron al principio. Después sí, por supuesto. Ahora, Alfonsina, una mujer que para la época fue una feminista, luchadora de los derechos de la mujer. Imagínate que en los años 30 y pico animarse a tener un hijo soltera, lo que le debe haber significado eso. ¿Qué mujer se atrevía a eso? Sí, sí, es cierto. De aquella época eran condenadas, señaladas con el dedo, y no, había que soportar la condena social. Y ella la soportó y aparte tuvo la valentía de tener ese hijo, porque aparte lo mantuvo ella sola. Nunca hubo nadie que la ayudara económicamente con ese hijo. Fue una mujer muy valiente. Otra mujer, a lo mejor hubiera tomado otra decisión. Ella lo hizo, lo mantuvo, y creo que el hijo, que ya está fallecido, no sé si fue médico o maestro, tengo esa pequeña duda, no sé. Sí, una vez me pareció leer que había sido maestro y otra vez médico, no sé si.
el doctor Alejandro Storni. Así que bueno, si el señor director puede poner Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ves, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Contame un poquito la repercusión, si siempre qué tipo de composición musical es.
Ariel Ramírez elige para representar a Alfonsina Storni una samba. Y el texto, nuevamente de Félix Luna, es un texto original, aunque en algún momento hay alguna cita de este último poema, Voy a dormir. Voy a dormir. También haciendo esa referencia romántica de que el mar se la lleva a dormir, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y lo cual está muy logrado porque es una pieza musical, es una obra artística y siempre esos elementos son importantes. Y todo el ciclo de Mujeres Argentinas estuvo dedicado a la voz de Mercedes Sosa. Y así es como siempre la recordamos a esta obra, ¿no? Cantado por Mercedes Sosa. Claro, sí. Pero realmente la voz de Mercedes Sosa era impresionante y maravillosa. Ay, pero dulce. De una afinación. Dulce. De un estilo, de un conocimiento vocal, de cómo cuidaba la voz. Ahí también entra el elemento académico. Claro, cuenta? había hecho estudios. Lo claro. popular y lo académico no son contrapuestos. No. Uno ayuda al otro Pero y uno supuesto. mejora al otro. ¿Y qué registro tenía Mercedes? Era mezzo soprano. Y además tenía un poco las características de la voz norteña. La voz como la de Gerardo López, de Los Fronterizos, que le hemos visto en la gloria de la misa criolla, esa voz de bagualero, ¿no? De esa voz potente, que en el hombre sería un tenor, que se escucha en los cerros, ¿no? A grandes distancias, voces muy potentes, estertóreas, bellísimas, acostumbrados a cantar esas bagualas, esas vidalas, esas canciones cansinas, tristes del noroeste argentino y del altiplano, y un poco siendo ella tucumana, aún siendo mujer, tenía un poco de esas características, ¿no? Es inconfundible la voz de Mercedes Sosa, pero también es dulce. Sí, obviamente. Es dulce, es una voz dulce, una voz como de tierra adentro. Y cuando cantaba Juana Zurduy era una potencia increíble. Ella era Juana Zurduy, ¿no? Asumía el personaje. Sí, me gustaba mucho esa voz que cantaba. Y en Alfonsina la dulzura que relataba esta ensoñación de entrar al mar a dormirse. Sí, la verdad que Alfonsina tenía, pero el mar para ella en otras poesías, Dolor, por ejemplo, quisiera esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que así empieza, ¿no? Siempre el mar era una constante en su poesía. Se ve que para ella ese misterio del mar, que bueno, es atrayente el mar. Sí, recordemos que en la playa La Perla de Mar del Plata, que es donde ella se suicida, está indicado. El monumento que indica. Bueno, sinceramente se me voló el programa. Bueno. No tengo un minuto más. Adelante. Fue un gustazo. Igualmente. Así que bueno, hasta muy pronto que nos vamos a volver a reunir. Y como siempre, un gusto. Nos despedimos y hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful